Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud aquí en Teleantioquia en este horario, de lunes a viernes a las 6:05 de la tarde. Y como estamos en directo, podemos hablar de diferentes patologías o enfermedades que están muy presentes en la población a través de nuestras líneas telefónicas. Ustedes pueden hacer sus inquietudes 232-4604 y 018-051-5015. Yo quiero que presten especial atención al tema del día. Alrededor de 435 millones de personas en el mundo tienen diabetes, una enfermedad que bien sabemos tiene muchas complicaciones. Y alrededor de la diabetes pues hay mucho tema para hablar, pero hoy específicamente vamos a hablar de la insulinoterapia o la terapia o tratamiento con insulina para pacientes con diabetes, que no necesariamente todos los pacientes que tienen diabetes necesitan insulina. ¿En qué casos, por ejemplo? ¿Qué cantidad de dosis? ¿Cómo es el tratamiento con la insulina? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué efectos puede tener o efectos secundarios? Es el tema del día en Su Médico en Casa. Pero antes, veamos lo siguiente. Todas las personas que tienen diabetes tipo 1 y algunas personas que tienen diabetes tipo 2 necesitan tomar insulina para ayudar a controlar sus niveles de azúcar en la sangre. El objetivo de tomar insulina es mantener el nivel de azúcar en la sangre en un rango normal, tanto como sea posible. Mantener el azúcar en la sangre bajo control lo ayuda a mantenerse saludable. La insulina no puede tomarse por vía oral. Por lo general, se aplica por medio de una inyección. También se puede aplicar usando una pluma de insulina o una bomba de insulina. Usted y su médico deben analizar cuándo y cómo tomará la insulina. El tratamiento de cada persona es diferente. Algunas personas que utilizan insulina regular la toman de 30 a 60 minutos antes de una comida. Algunas personas que utilizan insulina de acción rápida la toman justo antes de comer. Hoy en Su Médico en Casa, terapia con insulina para pacientes con diabetes. Y es que definitivamente alrededor de un tema como la insulina, este tratamiento o esta terapia existen muchos temores, como también mitos y verdades. De eso vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. Por eso los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos. Bienvenidos. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Nuevamente bienvenidos. Comenzamos la semana muy bien informados con este tema tan importante que tiene que ver con la insulina, lo que debemos saber sobre la insulina en el tratamiento para la diabetes. Nuestras líneas telefónicas 232-4604, ya las van a ver en pantalla, y 018-051-5015. Esta última línea es gratuita para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. Además, pueden interactuar con nosotros en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Ya verán sus redes también, estas redes en pantalla para que tomen nota y puedan interactuar con nosotros. A esta hora saludamos a la doctora Claudia Monsalve. Ella es endocrinóloga. Gracias por estar acá, doctora. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a hablar de insulinas para el paciente con diabetes. Así es, y cuando hablamos de insulina, doctora, la sola palabra genera temor en muchas personas, en muchos pacientes. Estaba leyendo sobre este tema, doctora, y no todos los pacientes que tienen diabetes requieren de insulina. Básicamente requieren insulina todos los diabéticos tipo 1 porque Sí. la insulina en ellos es obligatoria, ellos dejan de producir insulina y es fundamental para la vida. Pero en los diabéticos tipo 2, digamos que es un medicamento que puede ser opcional. ¿En qué casos lo utilizamos? Al momento del diagnóstico, cuando la hemoglobina glicosilada y el azúcar está demasiado elevada y consideramos que es fundamental para lograr bajar la glucemia. O cuando después de 2, 3 o hasta 4 medicamentos orales no logramos llegar al control, o finalmente como la diabetes es una enfermedad progresiva y las células del páncreas se van agotando, cuando digamos que llegamos a ese agotamiento y después de muchos años de diabetes, digamos que es fundamental adicionarle este tratamiento al paciente para que pueda llegar a las metas.
Para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de la insulina o insulinoterapia, que es el tratamiento para la diabetes, doctora. La sola palabra, el solo término insulina genera miedo, genera temor, ¿por qué? Bueno, para los pacientes hablar de diabetes e insulina es aterrador. Muchos cuando les decimos te voy a colocar insulina, dice ¿por qué? Les da miedo, piensan que es un fracaso en el cuidado de la enfermedad. Y entonces nosotros ya tenemos que entrar a hablar de que realmente es por la progresión y no porque el paciente esté fallando o porque esté fracasando en su cuidado. O muchas veces les da miedo la punción, cada vez los equipos son más fáciles de administrar insulina, o porque también les da miedo hacerse la punción en público o por los costos, o una de las cosas más importantes que también genera miedo tanto entre médicos y pacientes, que es el miedo a la hipoglucemia o que se les baje el azúcar. Entonces, digamos que son temores que son muy frecuentes tanto en el médico, en el paciente, y que limitan el acceso a la insulina o a la insulina de forma temprana, porque hay pacientes que están altos, y como uno les dice, te quiero poner insulina, y le dicen, no, doctora, deme otros 3 meses, deme otros 3 meses, y ellos se van ahí, se van 3, 6 meses, un año con el azúcar alta, y nos demoramos hasta 3, 4, 5 años en que un paciente llegue a insulina cuando realmente la necesita desde hace mucho tiempo. Muy bien. Tema del día hoy en Su Médico en Casa. Estamos hablando de la insulina, que es el tratamiento para pacientes con diabetes, y a esta hora saludamos a Aurora, que se encuentra en La Milagrosa. Bienvenida y la escuchamos. Buenas noches, buenas noches. Sí, señora. Por favor, a la doctora, que yo tengo la azúcar de 90, que si es mala o está normal, que hasta cuánto es normal. El azúcar. Y lo felicito por el programa, yo no me pierdo ese programa Tan todos bonita. los días. Si salgo, estoy rápido en la casa para oír el programa. Me parece muy bien, señora Aurora. Gracias Una por pregunta para acompañarnos Aurora. hoy en Su Médico en Casa, doctora. Doña Aurora es diabética. ¿Aló? ¿Todavía está en la línea, doña Aurora? Pues nos dice que tiene el azúcar en 90. Entonces hay que mirar dos contextos. Si Aurora es diabética, el azúcar en 90 está en una meta normal. Porque recordar que cuando uno tiene diabetes, la meta es que en ayunas esté entre 90 y entre 80 y 130, entonces 90 estaría normal. Y post comidas, más o menos 2 horas post comida, la meta es que esté entre 80 y 180. Pero si no tiene diabetes, el valor normal es entre 70 y 100, entonces realmente tener menos de 100 de valor de azúcar, eso es normal. Ya si está más de 126 decimos que tiene diabetes, si está entre 100 y 126 es prediabetes. Entonces por eso la pregunta es si doña Aurora tiene diabetes, ahí es donde uno explica qué es la normalidad. Claro. Antes de recibir a María Elena, que se encuentra en el municipio de Río Negro, que nos dio un minutico para avanzar en el tema, doctora, hablemos de los tipos de insulina y cómo se aplica la insulina, cuántas dosis, en qué cantidades. Bueno, tenemos, digamos, varias generaciones de insulina. La insulina se descubrió hace casi 100 años, en 1921, y ha sido uno de los descubrimientos más importantes en la medicina. La gente antes se moría antes de los 30, los que tenían diabetes tipo 1, porque no tenían opciones de tratamiento. Entonces la tecnología ha ido avanzando de una forma significativa en las formas de insulina. Entonces tenemos las insulinas basales, que son las insulinas que se aplican 1 o 2 veces al día, que se la puede aplicar la persona simplemente para mantener el control del azúcar las 24 horas, coma o no coma, ¿cierto? Sí. Esas se llaman insulinas basales. Entonces ahí tenemos la clásica NPH, que es de las insulinas más antiguas, ¿sí? Que es muy similar a la insulina que se produce en el cuerpo. Tenemos insulinas de nueva generación, hay una que se llama Glargina U100, hay otra que se llama Detemir, y las más nuevas que se llaman Degludec y Glargina U300. Estas insulinas cada una tienen, digamos, características especiales y han tenido modificaciones químicas para que tengan menos hipoglucemias y sean más seguras. Estas es 1, siempre se las debe poner. Inyectada, Son se inyecta, no se toma. Son inyecciones subcutáneas, ¿sí? Se coge el gordito, Sí. se aplica la aguja de forma perpendicular, cada vez las agujas son más pequeñas. Pero hay otro tipo de insulinas que son las prandiales, que son las de acción rápida, que se aplican antes de comer. Son que se aplican la insulina cristalina, que es la más clásica, y hay otras que son las más nuevas, de nueva generación, que se llaman Lispro,
Aspar o Glulicine que se aplican 5 minutos antes de comer y hacen el efecto apenas está comiendo. Entonces son supremamente prácticas en ese momento y duran un efecto de 2 a 4 horas y son estrechamente relacionadas a la comida. Solamente se aplican si uno come. Aprovechen este espacio para sus inquietudes acerca del tema de la insulina y a esta hora saludamos también a la señora María Elena que se encuentra en Río Negro. Bienvenida y la escuchamos. Sí, muy buenas noches. Mi preguntita es, una persona mayor de 60, ¿es posible que desencadene una diabetes después de esa edad? Mayor de 60 que adquiera o desarrolle una diabetes. ¿Correcto? Muy bien, María Elena, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Le invito para que esté muy atenta a la respuesta de la doctora Claudia. La diabetes tipo 2 puede aparecer generalmente en las personas más adultas después de los 30 años, entonces después de los 60, 50, 60 años puede aparecer este tipo de diabetes. La diabetes tipo 1 es más frecuente en las personas jóvenes. Lo que pasa es que no se va a relacionar tanto a la edad, sino a los factores de riesgo, lo que hablábamos en otros programas de obesidad, dieta, vida sedentaria. Entonces, en cualquier momento uno puede desarrollar diabetes. Incluso tenemos unas características o cuidados especiales en la diabetes del anciano. Alba Luz en Robledo, gracias por acompañarnos, bienvenida. Estamos hablando hoy de la insulina en el tratamiento para la diabetes. ¿Cuál es su pregunta? Mi pregunta es, doctora, mi madre es diabética, tiene Le vamos a pedir un favor y es que le baje todo el volumen al televisor para mejorar la comunicación. Bueno. Doctora, muchas gracias. Mi pregunta es... Bueno, mientras mejoramos la comunicación, doctora, ¿ya nos escucha bien, Alba Luz? Vamos a mejorar la comunicación. Sí, bueno, adelante. Muy buenas tardes, doctora. Mi pregunta es para la doctora. Mi madre es diabética. Imagínese que se le sube a veces el azúcar hasta 400. Luego se le queda en 60. Cuando ella queda en 60, la diabetes se desmaya. Hay que ventearla, hay que darle alguna cosita que tenga azúcar para que se le suba. ¿Qué hay que hacer con mi madre? Tiene 85 años, va a cumplir ahorita en este mes que entra. ¿Qué hay que hacer con ella? ¿Qué tanto es, doctora, de peligroso cuando se le sube a 400 o cuando cuando se le baja a 60? Doña Alba, la doctora tiene una pregunta para usted. Sí, bueno, doña Alba, ¿qué tratamiento tiene su mamá? Se está colocando, le están colocando insulina. Bien. Insulina, y cada que por la mañana le toman en el dedito la muestra. Muy bien, ¿Y cuántas gracias. veces al día se pone insulina? 2 veces. Dos veces al día. Gracias por acompañarnos, señora Alba. Bueno, muchas doctora. gracias a usted, ¿oyó? Bueno, doña Alba, la idea es que siempre se hagan las glucometrías y que se las haga antes y después de cada comida para que con esa información vaya donde su médico tratante, que es el que va a conocer con ese patrón, con lo que identifiquen esas glucometrías, que es lo que hay que hacer con la mamá. Tanto el azúcar alta como el azúcar baja son peligrosas en los pacientes diabéticos y más en los extremos de la edad. La mamá tiene más de 80 años. Entonces, lo que hay que hacer es mirar si esos picos de azúcar se relacionan con la alimentación y si los bajones también, ¿cierto? Entonces, cuando hay un bajón, eso se llama hipoglicemia, generalmente es menos de 70, aplicamos algo que se llama la regla del 15. Sí. Cuando uno se le baja el azúcar, si va y come un pastel de arequipe, una chocolatina, todo eso tiene grasa, entonces el azúcar no sube rápido. Entonces hay que hacer ingestas de carbohidratos simples, que son un vaso de agua con 3 sobrecitos o cucharaditas de azúcar, una aromática con 3 cucharaditas de azúcar, un jugo de cajita normal, no light, de cualquier marca, o una gaseosa normal, medio vasito, y eso sube el azúcar rápidamente. A los 15 minutos uno vuelve y se mide y ya el azúcar debe estar por encima de 70. Eso es lo que hay que hacer. Y ya cuando esté por encima de 70, una comida. Y cuando esté tan alta, lo que hay que hacer es evitar comer cosas con muchos carbohidratos, tomar mucha agua y aplicarse la insulina. Pero lo que tiene que hacer es consultar con su médico tratante para mirar por qué es tan variable, porque pasa de 70 a 400 para poder identificar qué pasa y escoger el tratamiento que sea más seguro para la edad de su mamá. Muy importante consultar entonces, señora Alba. Antes de ir a la pausa, saludamos a Martín, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Bienvenido y lo escuchamos. Gracias, muy buenas tardes. Adelante. Es que quisiera hacerle una pregunta a la doctora. Por supuesto. Gracias, es que mi esposa tiene un cáncer neuroendocrino con primario en cabeza de páncreas.
eso va a ser intervenida en estos días y los médicos dicen que ya va a quedar diabética. Yo quisiera saber si esa diabetes es demasiado, por decirlo así, agresiva o es algo, o es una diabetes sencilla. Martín, pues gracias por su pregunta y éxitos en la cirugía de su Muy señora. amable. Seguramente le va a ir muy bien, doctora. Muchas gracias. Siempre hablamos de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, hablamos de la diabetes en el embarazo, pero hay otros Gestacional. tipos de diabetes, ¿cierto? Esa se llama, específicamente la diabetes después de las enfermedades pancreáticas se llama diabetes 3C. Entonces, en los casos donde sufren pancreatitis o cirugías del páncreas, pueden quedar los pacientes con diabetes porque básicamente la insulina se produce ahí. Realmente, después de las pancreatectomías, básicamente los pacientes van a requerir esa insulina. Entonces, el tratamiento va a ser muy similar a los pacientes con diabetes tipo 1, no va a ser una diabetes ni más grave ni más ominosa, pero sí va a necesitar los cuidados de la dieta, va a necesitar la insulinoterapia y mucha educación. Ahí está entonces la respuesta, señor Martín, en Bogotá. Hoy estamos hablando de la insulina en su médico en casa, un tema bien importante. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la insulina? ¿Cuáles son los beneficios y qué efectos secundarios puede tener? La respuesta las tendremos después de la siguiente pausa. Muy breve, 1 minuto y enseguida regresamos con ustedes. Gracias por continuar en su médico en casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de la insulina en el tratamiento para los pacientes con diabetes. Estos datos son muy importantes para que tomemos nota. El rol de la insulina en el cuerpo regula el azúcar en el torrente sanguíneo, almacenamiento del exceso de glucosa como fuente de energía. Si el páncreas segrega poca insulina o no la segrega, diabetes de tipo 1, o si el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina o se ha vuelto resistente a su acción, diabetes tipo 2, el nivel de glucosa en el torrente sanguíneo aumenta porque no es capaz de ingresar a las células. Si no se trata, un nivel alto de glucosa en sangre puede provocar complicaciones como ceguera, lesión a los nervios, neuropatía y daño renal. Si tienes diabetes tipo 1, la terapia con insulina reemplaza la insulina que el cuerpo no puede producir. A veces cuando otras terapias no han podido mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de los límites deseados, se requiere terapia con insulina para tratar la diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. La terapia con insulina puede prevenir las complicaciones de la diabetes, ayudando a mantener el nivel de azúcar en sangre dentro de los límites deseados. Para definir qué tipos y qué dosis de insulina necesitas, el médico tendrá en cuenta distintos factores. Estos incluyen el tipo de diabetes que tengas, tus niveles de glucosa, cuánto varía tu nivel de azúcar en sangre durante el día y tu estilo de vida. La insulina se inyecta debajo de la piel por lo general, varias veces al día. Puedes elegir entre jeringas, inyectores o una bomba de insulina que infunde el medicamento en forma constante a través de un catéter que se ubica debajo de la piel. Datos muy importantes para que tengamos presentes y como lo decía al comienzo del programa, pues hay muchos mitos y verdades cuando hablamos del tema de la insulina en el tratamiento para la diabetes. Doctora, los efectos que produce la insulina o efectos secundarios, si es que se puede hablar de estos. Bueno, los efectos que más vigilamos en el paciente en tratamiento con insulina son dos. Uno, la hipoglicemia. Quienes más hacen hipoglicemia son los pacientes diabéticos tipo 1 y los diabéticos tipo 2 que ya lleven largo tiempo de enfermedad, más de 5 años de tratamiento. Básicamente ese es el efecto, digamos, de más cuidado y de más frecuencia. Y el otro efecto es el del aumento de peso, porque digamos que de algún modo la insulina es una hormona que construye, es una hormona anabólica. Entonces algunos pacientes pueden presentar aumento de peso. Pueden presentarse reacciones en el sitio de aplicación, infecciones, ronchitas, pero esos son menos frecuentes. Y algunos pacientes pueden hacer reacciones alérgicas, pero también son poco frecuentes. Básicamente es aumento de peso e hipoglicemias, bajones de azúcar. ¿En qué zonas del cuerpo se inyecta la insulina, doctora? Porque pues muchos pacientes se inyectan ellos mismos la insulina. No, se la aplican. Todos los pacientes los educamos sí. Y los, digamos, los empoderamos para que se apliquen ellos mismos la insulina, se hagan la autoinyección.
en las zonas donde hay tejido celular subcutáneo, donde hay grasita, entonces es alrededor, en el abdomen, alrededor del ombligo, lo hacemos en la parte de atrás de los brazos, menos frecuente, en los muslos, y como acá en la parte inicial de la espalda, también en la región lumbar se puede colocar, incluso en los glúteos, entonces es en diferentes partes. Lo importante es que siempre se aplique en un sitio diferente, porque si te lo aplicas siempre en el mismo punto, la grasa va a cambiar y van a alterarse las características de absorción de la insulina. Leí también sobre un síndrome o síndrome, doctora, que es la resistencia a la insulina. ¿En qué consiste este síndrome? La resistencia a la insulina afortunadamente es poco frecuente. Es cuando hay pacientes que necesitan dosis demasiado altas de insulina que pueden superar las 2 unidades por kilo. Son pacientes que necesitan, digamos, cuando encuentran que usted necesita más de 200, 300 unidades al día de insulina. Entonces estos pacientes usted no los logra controlar fácilmente. Entonces pueden ser beneficiarios de otros tipos de tratamiento, tiene que uno que revisar qué es lo que está pasando, si se están colocando la insulina o no, o que si tienen características de inmunidad, que es decir, que el cuerpo produce anticuerpos contra la insulina y no deja que actúen de forma adecuada. Eso es el síndrome de resistencia a la insulina. Hay varios tipos, pero afortunadamente es una entidad poco común. Saludamos a Juan Manuel, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenido, y lo escuchamos. Y le vamos a bajar todo el volumen al televisor, Juan Manuel. Gracias. Juan Manuel. Sí. Su pregunta. Mira, no, la pregunta mía es cuáles son los síntomas de la ¿cómo se llama? ¿Diabetes? Muy bien. ¿Y qué es lo que produce la insulina en el cuerpo para uno contrarrestar la diabetes precisamente? Claro, gracias por acompañarnos, Juan Manuel, doctora. Bueno, la insulina es una hormona fundamental para vivir. Lo que hace la insulina es favorecer que en las células del cuerpo entre la glucosa. La glucosa es como uno de los motores metabólicos de la célula. Entonces lo que hace es entrar a través de unos receptores específicos que se llaman GLUT, entra el azúcar a las células para que tengan combustible energético. Eso básicamente es la función de la insulina. Si tú no tienes insulina, la célula tiene que empezar a buscar otros combustibles que pueden incluso resultar siendo tóxicos. Entonces el cerebro vive de la glucosa, el corazón necesita la glucosa, pero finalmente cuando tú tienes diabetes, no estás utilizando de forma adecuada la glucosa, se acumula, se eleva en sangre, entonces los síntomas van a ser orinadera, sed, disminución de peso, como ya habíamos hablado en programas anteriores. Claro que sí, doctora Claudia Monsalve, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.